Bienvenido a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña la periodista Sandra Romantía. Sandra ha hecho una gran cantidad de reportajes de investigación y es, junto con David Fuentes y Antonio Nieto, autora de un libro clave para entender el México contemporáneo, Narco, Ciudad de México. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Muchas gracias por la invitación. Sandra, durante muchos años se quiso construir la imagen de que en la Ciudad de México no actuaba el narcotráfico, que mientras en ciudades como Chihuahua o Culiacán históricamente había matanzas, violencia, disputa de los cárteles por las plazas, la Ciudad de México era un remanso. Lo que tú, tus compañeros nos muestran en este libro es que esto era una falacia, que aquí debajo había efectivamente grupos criminales importantes de peso actuando. ¿Cómo fue que ustedes llegan a esta conclusión y a la decisión de escribir este libro? Gracias por tu pregunta. Pues mira, mis compañeros David Fuentes y Antonio Nieto, compañeros coautores, ellos ya tenían muchos años trabajando el tema del narco en la Ciudad de México como pocos. Como bien dices, durante mucho tiempo en la Ciudad de México se dijo que no había narco y tal, y casi era un tema tabú, porque muy pocas personas se metían en este tipo de temas, aparte de otro periodista mexicano querido y reconocido que es Héctor Mauleón, y quien es nuestro prologuista, pues pocos se metían a estos temas, ¿no? En mi caso, yo era directora editorial de un proyecto periodístico llamado La Silla Rota, que es un proyecto digital mexicano, nativo digital, de periodismo independiente de investigación. Yo me empezaba a dar cuenta que cada que publicábamos algo relacionado al narco de la Ciudad de México, había un gran interés de la audiencia. Entonces dije, es que aquí está pasando algo en esta ciudad de lo que no estamos hablando y no estamos investigando, y la gente está interesada, es porque de alguna manera les está pegando o lo sienten cerca y sienten que es importante abordarlo. Así fue como yo, por una parte, empecé a buscar fuentes confiables para entender el tema, qué estaba pasando realmente, si había que creerle. Por supuesto que un periodista nunca cree. Dicen que si tu madre te dice que te quiere, verifícalo. Entonces, pues, no creíamos a la autoridad, pero tampoco estábamos tan seguros de que el tema fuera tan fuerte. Entonces, por una parte, yo me puse a investigar con fuentes de seguridad y con algunas fuentes de tiempo y documentación. Y por otra parte, la verdad así fue, en una reunión de colegas, los tres, empezamos a darnos cuenta que cada quien tenía una parte distinta del pastel o una parte distinta de la historia. Y sacando datos y comentando un poco cómo era el panorama, pues caímos en cuenta que había una historia en grande que contar, que no estaba documentada y que no estaba del todo descrita o puesta para la gente que estuviera interesada en conocerlo. Así es como nace Narco CDMX. Dijimos, bueno, vamos a unir este esfuerzo, vamos a hacer este proyecto de investigación en el que no solo contemos que ahora mismo hay grupos del crimen organizado en el barrio Bravo de Tepito, que es esta colonia neurálgica del Centro de Control de Drogas en la Ciudad de México. Bueno, no solo vamos a contar que ayer mataron o el año pasado hubo tantos descuartizados. Vamos a encontrar cómo contar la historia completa en el sentido de qué fue lo que pasó para que estos grupos empezaran a crecer, que lo que queremos revelar es que existen, número uno, y por qué existen. Entonces es así como Narco CDMX es un libro que habla de más de una década hacia atrás. Nos remontamos a expedientes y averiguaciones previas de 2007, 2008, 2009, para entender cómo los grupos criminales fueron tomando poco a poco la Ciudad de México, muchas ocasiones al amparo de autoridades o bajo la corrupción de las bases policíacas, que bueno, en la Ciudad de México tenemos cuerpos policíacos desgraciadamente bastante corrompibles. Y por otra parte, por la negación, ¿no? La narrativa gubernamental, el discurso oficial de que aquí no había, entonces no los combates y entonces no haces ninguna estrategia. El libro tiene 10 capítulos en los que primero de manera introductoria contamos qué es lo que está pasando y por qué, y capítulo por capítulo va avanzando casi de manera cronológica con una historia. Intentamos contar historias para que el lector se pudiera leérselo fácilmente e ir entendiendo cómo cada historia tenía un significado en la propia historia de nuestra ciudad y cómo cada suceso violento
tenía detrás de sí entramajes y redes y personajes que estaban moviendo la ciudad y que estaban creciendo en estos grupos con una mayor capacidad de fuego cada vez. Eso es lo que intentamos hacer en Narcos MX, así nace y bueno, es lo que contamos en él. Ustedes construyen un relato global, comprensible, no solo muestran las piezas del rompecabezas, sino que nos los arman para los lectores que solamente vemos en la prensa diaria partecitas, ¿no? La Ciudad de México, Sandra, México es un país centralista y la Ciudad de México es el corazón del monstruo. Aquí está el aeropuerto internacional y aquí está la central de abastos. Cualquier miembro de un cártel de otros países que pase por acá tiene que pasar por el aeropuerto de la Ciudad de México. Y muchas de las mercancías que se trasladan, alimentos, perecederos, etcétera, etcétera, tienen que pasar por la central de abastos. Muchos de los productos que se consumen en un puerto como Acapulco, ¿no?, a 4 o 5 horas de la Ciudad de México, pues llegan primero a la Ciudad de México, incluyendo el marisco, el pescado, ¿no? Tú dirías, estos dos lugares, el aeropuerto y la central de abastos, son puntos medulares de esa trama del narcotráfico que ustedes relatan. Sí, son puntos importantes. La central de abastos de la Ciudad de México, hay que recordar que tiene miles de hectáreas, es una de las más grandes del mundo, y la más grande de Latinoamérica. Entonces, por ahí entran mercancías de todos los 30 y tantos, bueno, de muchos estados del país de México, y por supuesto que por ahí se ha escondido históricamente y entrado droga, es una de las vías más importantes. Hemos documentado cómo hay diferentes bandas incluso que controlan la central de abastos, de todo, desde lo que entra, lo que se distribuye, cómo entra, quiénes mandan. Hay gente armada dentro de la central de abastos. Es decir, este es un punto de la Ciudad de México muy importante por el que entra droga, sí. Y luego tenemos, por supuesto, el aeropuerto de la Ciudad de México. En el libro empezamos el primer capítulo con una historia de diciembre de 2007, cuando aparecen 2 cabezas dentro de un automóvil a unas cuadras del aeropuerto de la Ciudad de México. 4 semanas después aparecen 2 cabezas más en la basura a unas cuadras del aeropuerto de la Ciudad de México, o sea, en la colonia que está afuera del aeropuerto. Esas fueron las primeras señales de que había ya disputas de grupos de Tepito queriéndose pelear y hasta robar la droga con sus proveedores, digamos, que siempre habían sido toda la vida, que eran los Beltrán Leiva, no en todos los casos en la ciudad, pero en gran parte eran los Beltrán Leiva, y con eso nos empezamos a dar cuenta, bueno, las autoridades que incluso lo tienen en un documento, que algo fuerte podría estar pasando en la ciudad en cuanto a una disputa. Y tenía que ver, por supuesto, con el aeropuerto. Tenía que ver con grupos, con peleas, con traiciones de los cárteles, pero sí, por supuesto que es una manera por la que transita. Aquí en la Ciudad de México el aeropuerto está pues muy dentro de la ciudad, como bien sabemos, o sea, no está como en las afueras, como en otras ciudades, y está en un barrio popular donde se han apostado varios grupos precisamente para controlar la droga. No digo que todo el barrio sea criminal, simplemente que las autoridades han encontrado ahí como bandas que se han establecido para poder controlar esta ruta. Y por otra parte, lo que contamos un poco también en el libro es cómo la unión de Tepito y el cártel de Tláhuac pasan de ser pequeñas banditas o pandillas que solo están vendiendo droga al menudeo, para hacerlo al mayoreo, para producir, para distribuir y para encontrar canales de distribución y para proveerse, lo cual te convierte no de una pandilla, sino ya casi puede ser un cártel, depende de tu capacidad de distribución. Pero algunos de ellos, como por ejemplo la Unión de Tepito, en algunos casos conseguían la droga en Cancún y luego la venían transportando por diferentes tipos de transporte, a veces en avión, pero a veces por otro tipo de transportes. Y el cártel de Tláhuac también tejió una alianza criminal con un corredor en Morelos, Guerrero, donde también lo pasaba por tierra. Es decir, son numerosas y diferentes las maneras en las que estos grupos se abastecen de los estupefacientes, pero por supuesto que el aeropuerto y la central de abastos son puntos importantísimos. Tepito es un barrio popular en la Ciudad de México, de larga tradición, con una cultura local muy fuerte, pero es también una especie de capital local del contrabando desde hace mucho tiempo.
ahí han proliferado diversos grupos. Ustedes cuentan en el libro cómo de repente mandos policíacos detectan una reunión con mucha gente alrededor, extraña, que no conoce ni siquiera la ciudad, que se realiza en Tepito. Resulta que en esta reunión, según ustedes platican, aparece un personaje fundamental en el mundo de las drogas mexicanos, la famosa Barbie, ¿no? Que después se ha dicho que es informante en algún momento de la DEA, que es realmente el que le da una articulación a esta unión de Tepito para proyectarla en el mundo de las drogas más allá. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la relación entre un personaje como él, ¿no? Que parece un personaje sacado de la más audaz novela, ¿no? Y este barrio bajo, mundo que se vive en Tepito con sus jefes locales? Sí, mira, lo que pasa en la Ciudad de México, lo que pasó, es que durante décadas el narco... Nos faltan 2 minutos, perdón, Sandra, para el corte. Ok. Sí, pero si quieres... Comentamos y luego si quieres retomamos. ¿Sí? Entonces, en la Ciudad de México, históricamente, digamos, las familias de Tepito habían controlado el negocio de la droga al menudeo, pero no solo el de la droga, el de la piratería, el de comercio, ciertos tipos de comercio ilícitos como armas, hasta huevos de tortugas, de caguamas se vendían dentro de Tepito. Es muy importante que no criminalicemos el barrio, ¿no? Como tú dices, es un barrio con una gran cultura, es un barrio donde mucha gente puede ir y caminar, que son cuadras y cuadras de tianguis y tianguis y tianguis y hasta tomarse una cerveza, cosa que es ilegal en toda la ciudad menos ahí. No sé, tomarse un refresco, comerse unos tacos, comprar cosas, y probablemente no te va a pasar nada. No es una favela donde entras y es sentencia de muerte, es una zona muy comercial, pero que evidentemente detrás de esos pasillos hay familias que históricamente han controlado esto desde hace décadas y que llega a ese punto que contaremos después de la pausa, en el que deciden unirse y entonces la historia de la Ciudad de México pues cambia para siempre. Perfecto, abrimos aquí un pequeño paréntesis, no se vayan, regresamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con la periodista Sandra Romandía, autora junto con David Fuentes y Antonio Nieto, un libro fundamental para entender al México de hoy, sobre todo al México de la Ciudad de México, Narcos CDMX. CDMX, para nuestras amigas y nuestros amigos de otros países, es el acrónimo con el que se identifica a la Ciudad de México. Sandra, antes del corte nos estabas explicando esta historia que hay en el barrio de Tepito de cómo un narcotraficante fundamental en las relaciones del narcotráfico, la DEA, las pugnas entre los cárteles, la Barbie, desempeña un papel fundamental en la proyección de la Unión Tepito como un jugador de las grandes ligas del mundo de las drogas en México. Y ahí nos cayó la guillotina del tiempo. Así es. Bueno, como te platicaba, por décadas muchas familias del barrio de Tepito y anexos, digamos, también alrededor, movían la droga en la Ciudad de México, o sea, al menudeo y varios negocios, la piratería, algunas cosas clandestinas, otras no, vuelvo a aclarar, no es que todo el barrio sea criminal, simplemente hay ciertos puntos, hay mucha gente honesta que simplemente es comerciante y trabaja honestamente, y aparte hay zonas donde incluso hacen arte y deporte que es muy destacable, como el box, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo que contábamos es que llega un momento en el 2010 en el que la Barbie, este personaje, este capo de la droga que sale de los Beltrán Leiva, que hay que recordar que los Beltrán Leiva eran un brazo del cártel de Sinaloa, hasta que se fracturan y se pelean. Bueno, la Barbie, este personaje rubio, alto, fornido, que fue muy conocido tras su detención porque siempre sonreía, llega un día al barrio de Tepito previa un acuerdo, por supuesto, y junta las familias que históricamente habían estado moviendo el negocio. Las junta en una casa, se reúnen por horas, todo un día,
En el libro contamos que los policías empezaron a dar cuenta por las cámaras al ver a varios hombres con gorras moverse, pero no armados, simplemente como caminando en el barrio y dijeron algo está pasando. Empiezan a averiguar y entonces se dan cuenta que hay una reunión de capos locales con el capo mayúsculo, que en ese momento era muy importante, Edgar Villarreal Labarbi. Y bueno, esa reunión fue para fundar lo que ahora se llama La Unión, que es el grupo del narcotráfico de la Ciudad de México, de los más poderosos, y que se ha convertido, digamos, en uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal y de la Ciudad de México, por supuesto. Pero así es como nace, de juntar a las familias que normalmente estaban solo dedicadas al narcomenudeo, a ciertos delitos, para decirles, a ver, yo les voy a proveer de la droga, pero ustedes conviértanse en un grupo fuerte que pueda entrar a varios delitos más. O sea, ya hablamos de extorsión, probablemente de invasión de predios, pero no solo eso, sino que tengan una capacidad de fuego fuerte como la tienen los cárteles transnacionales, que sean conscientes de su poder en la ciudad. Y así es como nace la unión, y las familias que no se quisieran unir o los dealers que no quisieran estar, los mataron. En las siguientes semanas se vinieron unas matazonas de familias y de personas que no se alinearon a lo que se llamó la Unión. Originalmente el líder se llamaba Pancho Cayagua, lo mataron años después, y después nace como la segunda unión, digamos, que es a cargo del Betito, que es un personaje que es el líder y que lo detuvieron ya hace 1 año y medio. Él está en la cárcel, desde ahí sigue moviendo, digamos, la unión, pero la unión en sí es una unión de muchas uniones, es decir, son muchos grupos y después se fue transformando y el liderazgo fue cambiando y por eso se le llamó la Unión del Pancho Cayagua, la Unión del Betito. Hubo la Unión Insurgentes, que fue un grupo de jóvenes sobreinsurgentes que querían controlar toda la zona de antros de norte a sur. Era la Unión Insurgentes, luego desapareció. Es decir, el narco en la Ciudad de México tiene una particularidad, que es que ha estado como moviéndose y modificándose, sí tomando más fuerza, con la cabeza que sea, pero los liderazgos son muy jóvenes, son jóvenes de 20, 30 años, son jóvenes que se inmiscuyen en los bares de la ciudad que tú a veces no los puedes detectar. Y son muy violentos, evidentemente son muy, muy violentos. Se han detectado casos de seguridad donde han torturado a sus víctimas en varias zonas de la ciudad, entre ellas la Narvarte, por ejemplo, que es una zona de mediana alta plusvalía, o sea, que ahora está muy bien ubicada. Bueno, ahí han encontrado casos de seguridad donde han matado y descuartizado personas. Es decir, se convirtió en un grupo realmente sangriento y realmente con un poder para estarse moviendo en la ciudad y en las zonas turísticas a como ellos quisieran, y empezar a cobrar lo que llamamos el derecho de piso a los comerciantes o negocios solo por dejarlos trabajar, lo cual es probablemente una de las tragedias más fuertes para el ciudadano común, tener que vivir bajo el yugo de esos criminales. Sandra, la industria criminal es como la luna, tiene una cara oscura que nunca vemos y tiene también una cara luminosa. Todas estas actividades de secuestro, de venta de drogas, necesitan un vehículo legal para lavar su dinero. Empresas, restaurantes, distribuidoras de automóviles, y necesitan también la protección y la tolerancia de autoridades, jueces, notarios, etcétera, etcétera. ¿Pudieran ustedes avanzar en su investigación en documentar esta cara luminosa de la delincuencia de cuello blanco, ya no de estos jóvenes violentos, sino la parte bonita donde se lava el dinero? Bueno, digamos que es muy difícil, y por no decir peligroso, como lo es todo en esto, pero sí avanzamos, porque sí hay una investigación y hay un mapeo al que tuvimos acceso de lavado de dinero de estos grupos en varios locales de la ciudad. Eh, Pensamos mantener las investigaciones y darle seguimiento al tema, por supuesto, pero como bien dices, si para que un grupo pueda funcionar debe tener, por una parte, el cobijo de un sector de la autoridad que lo deja crecer, por otra parte, dónde lavar todo el dinero que genera, y por otra parte, los consumidores y las víctimas, que son las que van a terminarle manteniendo su estructura financiera.
pero sí la hay, como bien dice, sí existen estos negocios en la ciudad y bueno, lo que esperaríamos es que las autoridades hicieran su chamba y empezaran a frenarlos y a congelar este tipo de negocios, que hasta el momento no ha sido un anuncio tan visible, o al menos públicamente no se ha dado a conocer que toda una, una red de empresas pertenezca a la Unión y la hayan frenado. Creo que se ha avanzado en la ciudad en el sentido de la investigación, pero es verdad, faltaría más sobre ese punto, ¿no? Eh, Sandra, a la hora de contar los personajes que integran estas bandas criminales, a cada rato en el relato de ustedes saltan antiguos policías, eh, como si estos antiguos policías fueran una de las principales fuentes de reclutamiento de los grupos criminales. ¿Cómo explicarnos esa situación, que los que tienen que ser buenos estén del lado de los bandidos? Sí, es terrible y es súper preocupante. Nosotros contamos, por ejemplo, el caso del Duque, que es un ex policía de la Ciudad de México, que por sus habilidades, es un tipo, por lo que tenemos de información, muy movido, muy trabajador, escaló rápidamente en la estructura de la policía de la Ciudad de México, hasta que lo encuentran, lo cachan, digamos, robando con violencia, lo dan de baja y por ese y otros delitos, él termina en la cárcel. Pero ¿qué pasa en la cárcel? En la cárcel conoce a una de las personas más cercanas a El Mencho, del cártel de Jalisco Nueva Generación, hacen ahí su alianza, y en las cárceles capitalinas, específicamente en el reclusorio Oriente y el Sur, hay autogobiernos muy marcados, o sea, aunque detengan a los criminales, desde allá adentro operan, mueven drogas, dan órdenes, mandan gente a matar, etcétera. Y es en ese reclusorio Oriente donde el Duque, este ex policía de la Ciudad de México, conoce a este personaje del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y por alguna extraña razón, el Duque logra salir en 2017 por un juez, el típico caso de que no supimos el juez porque lo liberó antes de tiempo, consigue su liberación y vuelve a las calles, y ya con todo el conocimiento que tenía de cómo funciona la policía capitalina, seguramente con todos sus lazos, seguramente tendrá contactos todavía, pues ayuda de alguna manera al cártel de Jalisco Nueva Generación a dar sus primeros pasos en esta ciudad. Esa es una hipótesis de inteligencia de la policía, es decir, no lo invento yo, no fuimos nosotros a preguntar, hay que decirlo. Tenemos acceso y tenemos fuentes que van hilando este tipo de historias con la información disponible, digamos, ¿no? Pero sí es cierto, él es un ex policía, y luego contamos los casos de otros ex policías. Lo que pasa aquí es que son muy corrompibles, aunque se han hecho mejoras en los salarios. Históricamente es una policía muy olvidada. O sea, nosotros nos hemos dado vuelta por estas zonas donde hacen sus guardias, ¿no? Donde tienen que estar toda la noche, así. Algunas bases deplorables, no se les invierte. Si a eso se suma que los cárteles cada vez tienen más dinero para corromperlos, pues se vuelve un cóctel como muy sencillo para que los policías y ex policías sean clave en las estructuras criminales. En un minuto, porque ya nos volvió a caer la guillotina del tiempo encima. ¿Tú dirías que estos grupos criminales son un desafío al Estado mexicano? ¿Ponen en entredicho la gobernabilidad de la Ciudad de México? Sí, por supuesto. O sea, lo que puedo decir en un minuto es un atentado frente a un montón de cámaras de seguridad hace una semana contra la gran figura del gran policía de la Ciudad de México, que es Omar García Harfuch, el encargado de la seguridad. Un atentado con 500 disparos y casi de película, es un desafío. Como es un desafío que haya gente armada atrás del palacio donde despacha la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. A 4 cuadras, ahí se vende cerveza, se venden armas. Yo preguntaría si eso no es un desafío, entonces, ¿qué es? Sandra, muchísimas gracias por tu grato relato. Es una ironía que un tema tan difícil pueda ser contado de manera tan sabrosa, pero nos ayuda a comprender la magnitud de un fenómeno muy complejo y muy pesado para los capitalinos. Muchas gracias por Gracias estar a ti. con Gracias. sus palabras. Y ustedes, amigas, amigos, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.